vuelta, gente. Esto lo tengo que coger porque sí. Ah, la misma casa. Bueno, templo. Templo por templo, cacho por cacho. Dale tú. Hmm. Tejedor, cueste. Quiet. ¿Voy a tener que matarlos a todos o qué? Parece que sí, ¿eh? Porque esto me salió a mí que no, ¿eh? A ver. Well, as you wish. Vamos a ver. Vamos a robar todo lo que pueda. Vale, una cosa menos. No me da tiempo a llegar allí ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Profe, parece viejo, la madera está agrietada y descolorida por el tiempo, pero los bordes de la tapa están menos descoloridos. Parece haber sido tratado recientemente y con frecuencia antes de que puedas fijarte más. Aparece un acólito y te planta la cara. No toques eso, su voz estalla como un latigazo. Los demás alcohólicos lo miran como si lo instalara a recuperar la compostura, frunce el ceño. Lo que quiero es que eso es algo sagrado para otras. Por favor, no lo toques. Cabrón. Keeping an eye out. Lento. Se ha complicado, ¿eh? Un vestido de cuero se te queda mirando los pliegues de su rostro bronceado. Ya de poco sol que baña esta región. Se tuerce ligeramente cuando te acercas. No tengo nada para ti. Si quieres hablar con larvas, da la vuelta arrugando la nariz. ¿Tanto muerto, tanto río para nada? A este le importa la venta. La arena atraviesa la piel pálida de esta mujer como si fuera grieta helada, pero cuando habla su voz resulta cálida y tranquilizadora. Ondra te acoge en su brazo. Sesión 15. Sus facciones se relajan hasta expresar una compasión ensayada. Estamos aquí para calmar el dolor de que tu pasado listo para dar tus cargas. Asiente con una sonrisa. Si dejas que los dioses te ayuden con tu problema, por supuesto. Háblame de otra. Otra es la diosa de la redención, profunda como un océano y delicada como una madre. Está aquí para liberar a sus hijos de su carga más pesada. Hemos venido a ayudar a los aldeanos a sanar sus heridas del pasado que les infecta el alma. O sea que Dios es la pérdida de duelo y eso es un... La sacerdotisa se cruza el brazo y se balancea. Una noción muy común. Otros piensan eso, pero los misterios de las diosas son muy profundos. Su verdadero poder se encuentra en la redención de tu pérdida y en el remordimiento. Aquí sabe que estaría bien. Durandán, el sacerdote. ¿Hay algo más que desea hablar que desea hablar? Los portadores de regalo. Los portadores de regalo hacen el trabajo más valioso de otra, transportar las cargas materiales de almas desafortunadas hasta su abrazo para que la diosa pueda ayudarlos a olvidar. El héroe ya preguntó
le dimos el consejo que necesitaba. Una ligera irritación le agudiza el tono. Hace recomponerse y modular la voz de nuevo, recuperando un timidez agradable. Y evidentemente nosotros también haremos lo que podamos por ti. Lo que quieras. Hostia, no puedo. ¿Quieres preguntar por la reliquia de Okru? Okru quiere recuperar su medallón. Contra la mano y asiente. Okru cuantas veces deja, digamos, que las sombras del pasado se convierten en una carga incluso para los demás. Ese medallón es una carga para la mente de Okru. Eres muy amable por intentar ayudar, pero lo que necesitas es desechar esos recuerdos. No hay derecho de apelación. Qué conveniente. He escuchado tantos recuerdos oscuros, tanto remordimiento, no hemos llevado su carga por su bien y por el bien del pueblo. Mira, agresivo. Me cago en la bota. Me va a dar por culo. Tradición filósofa. No cumplo los requisitos. Que yo soy filósofo, coño. Su pertenencia, su pasado, ahora descansa en el reino de la otra para que sea olvidado, para que lanzar las heridas del alma ya está en la voluntad, en la diosa. Jamás ha tenido la voluntad de los dioses ni de los muertos. La versión de Lea se interrumpe y da un paso atrás. Sus seguidores se llevan las manos a las armas y inmediatamente levanta las manos. No, no tenemos nada que temer. La ondulación de su voz se relaja rápidamente. No es necesario discutir sobre el misterio de la voluntad de una diosa. Te diré lo que deseas saber. La reliquia de Oglu ha cogido Isli, el portador de regalo elegido entre nosotros, para dársela como ofrenda a Ondra. Solo él sabe dónde está. Se detiene y te mira intensamente. Podría preguntárselo tú, pero hasta estás recorriendo una ruta por la montaña de la batería de Dunga. Si te encuentras con Isli, dile que tiene asunto urgente que atender aquí. Háblame de tu portador de regalo. Isli tenía asuntos que tratar en la batería de Dunga. Esas montañas son peligrosas. Si insiste en llevar a cabo este encargo, para Uru yo buscaría allí la respuesta. Portador de regalo sea el único que sepa dónde se entrega la oferta de Ondra. Sí, nuestra diosa nos libera de nuestras cargas terrenales. Es mejor que solo uno de nosotros sepa dónde se encuentra. De lo contrario, todos acabaríamos sufriendo bajo su peso. Hmm, Déjame en paz. Me cago en la leche. Ya porque no sé un rollo con esta gente. Vale, teniendo en cuenta ahora que tengo una formación distinta. Pero miradme a ver cómo se hace la formación, porque era con aquí, ¿no? Vale, hay que cancelar. Me cago en la leche, pues esto me viene de puta madre saberlo. ¿Cuál era, tío? Este, la F. La batina va a estar aquí delante y este va a estar aquí delante. Este va a estar aquí. Sí, estamos guay. Course. Sale del exterior y tras de ti la pesada puerta de madera del templo se cierra de un portazo. Escucha como alguien la cierra desde el otro lado. Parece que los sacerdotes han entablado una conversación agitada. Tienes la sensación de que está hablando de ti, pero también tienes la certeza de que la puerta es demasiado gruesa para poder escuchar. Puede haber otros lugares donde podría tener más éxito. Hostia, esto es nuevo. La persiana de madera
de la ventana del templo cerrada a la calle y canto ahogado la voz que procede del interior. No consigue entender el murmullo, pero ayudaría si pudiera abrir poco una de las persianas. Una pasadosidad de hierro mantiene cerrado la ventana con cuidado. Debería de poder abrirla sin que nadie se dé cuenta. Vale, con cuidado empuja la ventana en el pasado del gancho de metal a mitad del camino de hierro. Se resiste y chivía. Te queda paralizado mientras escuchas las voces y con la esperanza de que los demás no te haya oído. Su conversación continúa sin detenerse. Coge el pasador y ejerce la cantidad de aceite adecuada, empujando al metal hasta ceder sin hacer ruido. Con cuidado tira de la persiana lo suficiente para que las voces pueda- puedan escucharse. Ha perdido un objeto de aceite, coño. Esto es nuevo, ¿eh? Y ya no hay tanta mierda del arma, ni escuchar arma, ni nada. Esta es la parte de la pasión. Escucha a un hombre hablando de como un tono agitado. Hace eso, espera, ¿qué es lo que haga? ¿Qué es lo que haga en la montaña? Y si... Yo no me entero mucho de... La frase se corta como si el hombre estuviera hablando hacia todos los lados de la sala. Porque él se lo dice, entonces, ¿qué? Pongo que él sé qué. Mm, ¿vale? Se coge la voz, la alfa en la respuesta. ¿Por qué iba a hacerlo? Con todos los peligros que hay cerca de la batería, nuestro portador de regalos no se retrasará. Espero que un hombre lo interrumpe. Tú siempre esperas. Y mira dónde nos ha llevado eso. A un pueblo moribundo, ogro en la muralla. Izzy, todavía no he regresado y ahora tengo que hacer pa, su pa, su qué. Su voz cae hierba ahogado su parte. Las palabras que tiene que pronunciar. Realmente esa parte. Después de unos instantes, Lafa responde, ¿crees que esto es lo que yo quería? Que podía haberlo sabido. A esto le sigue una pausa y la tensión se acumula hasta que la voz de la sacerdotisa la corta por la mitad. No podemos esperarlo, tenemos que pescar el último lote y rápido. Después de eso nosotros decidiremos. El hombre responde con una voz rota que apenas se escucha, solo distingue la última palabra. En el estanque del bosque de Ruse y de... Parece que la conversación ha terminado. Con cuidado se separa de la ventana del templo de Ondra. Se fue. Encuentra la portadora de regalo y busca entre las aguas del bosque de Di. Guay. Nada, tú nada, ¿no? Como siempre. A ver, mapa, bosque de Rusle, catarata de Biggie, batería de Dunga. Interesante. Tengo que ir a varios sitios entonces. Guay. Quiero meterme en las aguas termales, tío. Keeping an eye out. O estará muy caliente. ¿No salen aquí? Hostia, toma a mí. Guay. Vamos a otro sitio. Al baño. A ver. Todavía no he terminado, maldita sea. Ah, mira qué guay. Guay, guay. Está guapo, ¿eh? La expansión. Vamos a hacernos... Y si sigue así me tendré que quitar los cables a Papatina y a... Espérate. My thoughts will be as silent as my feet. Vamos a robar. Qué guay. Pero esto ahora no lo puedo usar para nadie. Mierda. Of course.
Vale, pues esto para nada. Y esto es lo importante de aquí. I'll see it done. It must be soon. 2 days, It's no finished. Desde pronto todavía uno más, dice. Vamos a quitarnos eso. Lo desbloqueé para aumentarme la experiencia. Pero ahora lo importante es robar. Vamos ahí y le robamos. Rápido, rápido, rápido. Aquí está. Esto, pulsera de cobre. Hostia, pero no me da nada. Vale. Vale. Hasta de la lanza está rota y artillada y se sujetan por medio de una tira de cuernos bien atada. Estos collares están hechos a base de dientes y garras de diferentes depredadores, lobos, osos y leones. Y aún aquí arriba. Es un enano muy ocupado tratando de encender el fuego y dando lenta escalada a su pipa. A saludarlo parece sorprendido y se cae la pipa al suelo. Sorry. Didn't hear you come in. My ears aren't what they used to be. Se inclina con un quejido tratando de coger la pipa. Cuando vuelve a levantarse se coloca la mano de costado. I'm Thiersch. I've lived here long enough that Kith have started calling me the Old Hunter. And that's about all I can say for myself. Esto mejor para la cazadora todavía de puta madre, ¿no? Como un biocazador. Coming to your elders for advice, is it? What can I do for you? Well, I can tell you it won't be here much longer if things go on as they are. With the mines closed, we've lost what put us on the map in the first place. We're losing people every month. Too many mouths to feed and not enough to support them. Even the game's dwindling. I've been lucky. I've hides and horns enough to keep the traders happy, but now the ogres are picking the rest of us off. Lo que han estado bajando al momento una y otra vez, intentando echarnos y matarnos sin The más. moment we started looking into Durgan's battery, it was like we'd kicked a hornet's nest. You made a good showing against that last group, by the way. I think you've given them reason to think twice about coming back. No, hay algo ahí que lo está trayendo para acá. It's been a colder season than usual, and the elk herds aren't faring well. We're stuck fighting with the ogre clans and the wolves over what's left. Not to mention the occasional beast. We've lost a lot of young hunters. It has. We had some hope in the early days that we'd be spared, isolated as we are. That not everyone's been so unlucky, of course. You'll see a few pampered sprats around. Eso no hay niños. Tratarlo como piedra preciosa no hará que crezca más deprisa si es que crece. La tristeza repentina de su expresión se contradice con su riso débil. Long hours checking snares and waiting out elk, mostly. Used to hunt some of the big ones. Bear, stelgare. But up here, it comes down to necessity. Which means keeping Stalwart fed, or else keeping it safe. Thing is, the last hunt didn't go so well, as you can see. Wasn't the ogres, I can tell you that. Put a few arrows in one of those and they generally have the good sense to back off. But I've been hunting this wolf for near a year now. A man-eater. Cunning, nasty thing.
every time I get close, it just slips away. The beast has already claimed many lives. The first victim was my son, Saldrin. Claro, por un instante la mirada y hacia su pipa y su rostro se endurece. Y cree deseoso y se continúa. Es un diseño, pero continúa de todos modos. Got the better of me this last time. Distracted me long enough for one of its kin to turn up. Nearly bit me clean in half. I'm a few weeks out from trying again. ¡Ya! ¡Tenemos casa! De criatura. Con la recompensa, pero con animales. No ordinary wolf. A monster. This creature is big. And I see the signs it leaves behind. The mess it made to the last couple of hunters and the elk. Doesn't always finish its meals. Damn thing might be sick. Might have a bullet in its jaw. Something. In any case, it needs to be put down. It roams the russet wood out to the west. Seems to have decided the lake is a good place to find prey. Yeah. It's picked off some scattered ogres from time to time. But mostly it's been going after hunters, travelers. Nothing to tell. Near misses, all of them. One time he clambered right up the cliffs to avoid my snares. Another time, he chased a bear into my camp. I nearly had him once. I could hear him below, eating, and I had the gun aimed right for him. Until the wind changed. He charged headlong into the tree to get at me. Nearly knocked me off my perch. And when I righted myself, he was gone. It needs doing. But I warn you, this beast is not to be trifled with. It must make its lair somewhere to the west. If you mean to go there, keep your wits about you. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. A long hour, which means keeping Stalwart fed. Ah, no le acerté lo que matar a ese lobo, tío. Pero encuentra el lobo, pero aún así me sale. Y te he mangado todo. De lujo. He triunfado, ¿no? You must gather your party before venturing forth. Venga, vamos. Estos capítulos son de exploración del DLC, hombre. Ya este está durando un huevo de capítulos, gente. Está siendo largo de cojones porque es de mucha lectura. Vale. Punto poco se puede entrar el mapa, tío. Eyes open. We should check the barrels for more crazy monks. Yeah? Well? Of course. Ahora lo han dejado a un lado para prepararse.
Los ojos enmurecidos de rebozo amorteado y luce de antihierro y las pescas de enganche te miran fijamente. O sea, los tipos de peces. Los peces genera en el doble crea que impregna la pescadería. Está el tío. Bueno, la pescadería también había ardía. Me cago en la leche, no me puedo coger el aceite. ¿Qué coño? Es que el sigilo no sé por qué no pilla tanto, tío. El juego está un poco más... ¿Sabes? Para enfrentamiento está un poco más equilibrado, tío. El sigilo. Está un poco desperdiciado. Tienes el mismo sigilo tú que tu compañero en una zona cerrada. So, you mind if I borrow some of that Malkachoa? You are searching for insight? Nah, I was just gonna feed it to Durance while he was sleeping and pretend to be the ghost of Aethys. I also have a pepper that will make him think he is being slowly devoured by a great serpent, if you are interested. I'll see it done. It's finished. What is it? As you wish. They gone? Have those nasty brutes finally left? Se ha ido, por fin se ha marchado esos brutos desagradables. Sí, pero yo te he robado todo. Vamos para allá. Estos dientes han sido alimentados y están preparados para el tallado. I heard the ogres outside, tearing down walls and murdering folk. Don't remember how things got this bad. Bueno. But you're the new adventurer. Renengild's latest volunteer. Ah, una viejilla, ¿eh? A real spitfire, she told me. Bet you'd whip those layabouts at the mine into shape. Pago la mina, pero la mina no está cerrada. Did you say something, dear? Me? I was the overseer at the mine, back when it was running. Got shut down decades ago when we couldn't sell or ship the stuff. But I still remember plenty about the mining business. And I got as many folk as I can digging out the entrance.
Been praying to the salty wench that I don't forget too much afore they finish the job. Got to speak up? My hearing ain't what it was. Creo que es una enana. Aquí no suena mucho de enano, ¿no? Lo que se ve. Por cierto, y si me meto ahora donde están los monjes de mierda y me los cargo a todos. Gente que huya. Not a sound. Me falta aquí. Nada, ¿no? Been looking everywhere for you. A ver. Se está buscando por todas partes. ¿Vale? El hombre está sudando a pesar del frío, abre la boca y anda. Lo único que sale de su golpe de tos fuerte y molesto, se inclina hacia adelante y se lleva la mano en los muslos mientras sopla y suspira. Tras un buen rato levanta dedos sin dejar de jadear. Esto es culpa de Jaeferi. En vez de me envió a la otra punta de la ciudad a buscarte, a ti. Por fin se levanta de nuevo y se acerca la ceja. La mano y después le saluda ofreciéndole una misa. Métete el dedo en la nariz y luego dale la mano. ¿Por qué haría yo eso? No tengo motivo. Es un placer conocerte. Soy el capitán de la milicia de esta zona. Placer. Un placer. No puedo ver a nadie, yo qué sé. Quería cansarte antes de que echara a correr por la selva. Verá, hay gente peligrosa por ahí y deberían darte con ojo. Además, si vas hacia la catarata de Vigilia, me gustaría que me buscaras una perla termal. Mira la mirada y dobla la punta de las botas encajándose en la nieve. Quiero que me traiga una perla termal. Esa es la cuestión, ya que ya la he encontrado, solo necesito que alguien vaya a por ella. La he visto en las aguas termales cerca de la catarata de Vigilia. Habría llevado yo mismo, pero entonces me di la vuelta y vi a la gutea. Eran por lo menos 50, los Blas. Había luchado, pero empecé a preguntarme qué haría el resto de Swarma sin mí. Así que salí corriendo por el bien del pueblo, por supuesto. Ah, el bien de uno mismo. Se forma en las aguas termales, tiene que ver con los minerales del agua. Supervivencia 4, hostia, verdad, yo no tengo. Huele raro, pero está lleno de minerales, solo hay que aplastarlo. Sonríe y nota que la sangre la encía. Lo que es droga, ¿no? Interesado, déjame los dientes de más largo posible. De más largo posible, esta dieta de pescado y caza no es fácil para nadie. Como he dicho, la perla está en uno de los embalses termales cerca de la catarata de Vigilia. No debería resultar difícil de encontrar. Hay más cosas de la caja. Está en el este de Star Wars, hay una vista preciosa del valle, pero hoy en día la mayoría de la gente evita esa zona. Hay muchos seres salvajes y el acceso del bosque se encuentra cae unos centímetros de nieve.
Si vas en esa dirección, te recomiendo que hable con ti. Podría tener algo para ayudarte con la búsqueda. Pásate por ti antes de que marchase a la ciudad de... Esos veteranos, sobre la gente peligrosa ahí. Por aquí pasa también bastante loco, la mayoría ni siquiera son del pueblo, se ríe de su propia chiste. El último grupo de los cuales han tenido noticias son la Sociedad del Umbrante y la Hermandad de Cráneos Agraciados. Pero Renegri apartó dinero para asegurarse de que esos abaratadores pasaran a la historia. Si me traes la cabeza de su líder, el dinero será tuyo. Hostia, esto es como lo que se recompensa, ¿no? Es una manera radical y lunático que quiere derrotar al gobierno y se asesina a los ricos. Lo de los ricos me la pela, pero lo de los gobiernos me mola. Hace que las guerras del desafío parezca una lucha por los alimentos. El duque Abata y el soberano de Reastera los declararon ilegal. Probablemente es lo único en lo que han estado de acuerdo estos dos. O lo habría hecho antes de que todos esos asesinos y todas esas casas caos de la bahía de desafío cruce el ceño y se flote la nuca. Pues eso, mira en la catarata de Vigilia hacia el este, ahí es donde se lo vio por última vez. Se trata de Mesla. Todos los miembros de la hermandad adoran a Verad. Se dedica a enviar de vuelta a la rueda a toda la gente que pueda se estremece. Han estado merodeando por la batería de Dungla. Solo vaya sabe por qué, pero comprenderás por qué aquí a nadie le agradan las noticias. Pasaron hace poco por la ciudad, no se quedaron mucho, pero hicieron una parada en el templo de Donla. Ve a ver, al Asbat puede que sepa algo. Si te lo encuentras, ten mucho cuidado, son totalmente impredecibles. Creo que habrá eso. Adiós. Ah, está relacionado con el grupo. Vale, vale. Vale, tenemos trabajo este. Primero me ha llegado una pieza que ha pedido su cargo y su gente. El pavo aquí esperando y nos vamos a ir de viaje, me voy a matar. Y aún está, y aquí va a hacer una cola de Inés. Todavía no termino, maldita sea. Venga, coño, que está este hombre aquí hablando. Anda, Hey. anda. Vamos a la casa otra vez. Tenemos temitas. Aquí vamos a tener follones, sobre todo con los sacerdotes de los cojones. Para que matarlos. Pero bien. Sin remordimiento. Watch yourself on the mountain. In these lean times, everything looks like prey to something. Hostia, no me va a decir nada. Nada, nada me dice. Joder, que me iba a dar algo nuevo, ¿no? No tiene nada para mí, me cago en la leche. 3 capítulos para para un pueblillo. Está guay. ¿Qué es esto? Mancha. ¿Lo de manchas? Huh, that's what I get for asking directions in the middle of nowhere. ¿Este no estaba antes? ¿No estaba antes? No estaba antes. No estaba antes. Esta puerta está... No. Say, I don't suppose you've seen any mysterious old buildings in the mountains lately, have you? La Moana lleva diferentes avalorios, cinta y puño y cadena tan gruesa como una armadura. Se observa levantando una ceja y con los ojos brillantes de alegría.
Era la batería de jungla. No, but I've heard that name a lot around here. I'm looking for the Abbey of the Fallen Moon. It's an obscure temple dedicated to Andra. I'm a gift bearer. My job is to gather tokens of things people want forgotten and surrender them to the Lady of Lament. Hostia. Best place to do that is the Abbey of the Fallen Moon. Anything that represents a moment or a memory someone wishes to leave behind. Well, love notes, awkward family heirlooms, bad poetry, the kinds of things you want to forget. No tengo tradición. No tengo I muchas. might be here a while. Half the villagers have never heard of the Abbey, and the ones that have, no one knows where it is. So I'm trying to think of this as an extended holiday in a remote mining village that smells like fish. You won't regret it. I've got a lovely singing voice. And the company's welcome. Y unos apalagrina. ¡Wow! Recluta a manada para que te acompañe. Bien, un logro. A ti no tenemos que dejarla. See you when I see you. ¿Por qué? Porque necesitamos que te con pagatina, ¿no? Ok. Onward! Tell me, Ella, una bárbara, ¿no? Buah, pues espérate tú. El arma de este hombre va a ir a esta tía. Coño. Pues fuera esta mierda. Pues es una mierda, ¿no? Yo creo que sí. Hostia, y las dos armas que ella la tenía. Ah, la tiene. Pues ahora. Ponte esto, aunque sea. Y esta armadura se lo voy a poner a ella. Esta que tiene. Ve. Joder, a esta nave. Lo que tiene, valor, nada, no tiene nada. Fuera. Y todo esto a este tío. Y ahora... ¿Tú qué vas a tener? Bueno, la supervivencia me ha dado también. Con esto, aunque sea. Ya pequeño puede ser. Y a ella... Ese lo tengo que... Ni algo que era para bárbaro, ¿no? Lo escrito. Bárbaro. Sí. Vale. Este de constitución para este. Ya está, todo lo que sea... Nada de esto, voy a tener...
El poder. Esto le mola, pero... Para la cabeza no tiene nada. Eso es mal. Bota. Esta flanquea una Nike, o sea que le voy a poner unas botitas normales. Guante, tengo este. Anillo este que da 3 de poder. Esto yo creo que está bien para un bárbaro. ¿Qué más cosas tengo aquí para poner? Daño de abrasión, defensa contra hechizo. Me vale. Más tanque. Mola. Y casco, si lo que tengo no le vale, no se puede poner. Esto es cuello, tío. Cuello. 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 Creo que está guay. 30. 30. ¿Y cuánto daba el otro? $27. Uf, porra. Yo tengo abrasión. Bueno, tengo el de 30 y el de 27. Me vale. Me vale. Tratamiento por daño. Aquí tengo un 25 de corrosión de niño y... Para no tener aplastamiento, tío. Claro. Te da abrasión. 27. Está ahí. Yep. Guay, Tell me. guay. Tenemos una bárbara ahora. Hola. Misiones. Estas son las misiones. No son ni misiones principales. Son tareas. Vale, vale. Vale, vale. Que no queda por mirar. Me quedan 2 casas, ¿no? Queda esta casa de aquí nada más. Y luego ya... Ok. Vamos primero a la casa. Ya este ya habré para robarle. Enano. No. Me vale, me mola, gente. Guay. Tenemos una bárbara. Que le hace ojitos a la papalatina. They've destroyed the stockade, Mother. It's... Enough. They're gone. Levanta una mano a la que le falta las articulaciones finas de los dedos anular. Pero en su voz cortante inflexible lo que hace es callar al joven. Te mira a los pies y se gira hacia ti. Una oscura oreja bajo los ojos y una sonrisa tensa en los labios. The deliverer of Cadnua. Thank you for making the journey. Obsidian knows it's a long one. Well, I'm sure you wagered on a more civilized welcome. Still, we're much obliged for your capable intervention. Lanza al chico una mirada breve y fulminante. Con esta tía tenemos que... Saca un cuchillo que lleva en la cintura y una manzana de bolsillo y se pone mano a la obra. Vale. Hay un trabajo que hacer y eso he venido. Uno no. Nada.
No ha sido nada, estoy... La batería de Tungra. Then far be it from me to waste your time with idle chatter. Por el golpe del mapa que lleva en la mano. Stalwart isn't much more than a grease stain on a map. What roads we've got in the White March are basically tracks in the snow. And for every trader or adventurer that comes through, 3 of our own leave for good. But it weren't always so. There was a time when kings and queens sent their firstborn to these mountains, when the White March was the envy of empires. Si lo sé, donde te parece mucho más joven. Nada dura para siempre, hasta los cimientos de la antigua Babilonia acaba por derrumbarse por el peso de los 2 millones de años. 2 millares de años. Ha sido una era gloriosa para la ruta de carga. The Pargrin dwarves transformed the White March once. We could bring some of that greatness back to Stalwart. But we need the White Forge. Atra mapa y enseña un punto en el centro de un supuesto blanca y gris. Enano de la montaña, no cumple los requisitos. Que no puedo cumplir nada, me canto. No tengo... Hombre, la F creo que era una enana de montaña o una enana de bestia. Pero claro, nada más que me sirve si soy yo. Esto es un neto de origen. Solamente para que te diga... sí, lo conozco, porque claro, si era un enano de montaña ya sabes lo que es. Of course. Been over 200 years since anyone's felt so much as a summery breeze near it. Es el mapa lugar. ¡Ole! Normal, si no soy un enano. I'm hoping you can do something about that. Ignora al joven que se cuelga la cabeza mirando al tronco que chiporotea. ¿Cómo es eso? ¿Obrero? No soy obrero, soy errante. ¿Cómo es eso? We've been trying to breach Durgan's battery for over a year now. Problem is, the other expeditions can't so much as dent the front door. A dozen different groups have come through at our request, and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgan's battery. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door, and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard, or an ogre raiding party. We're an old mining town. Or we were until the Adirans pulled out and left us with a half-dug mine shaft and something resembling an inn. Yo, como dejaron la posada. Algo medianamente parecido a una pasadiza. Da un punteazo en la robusta pared de madera. Since then, it's been a steady decline. You've seen the roads. Isn't much we can produce that the Valians can't ship cheaper. But the White Forge, well, if we could fire it up again and start producing Durgan steel, or something close to it, wouldn't matter if we're in the White March or the Living Lands, business would come. Pues al brazo y asiente con la bebida. Interesante. Ahora no dice nada, pero lanza al fuego un trozo de piel de la manzana. Vale. O sea, tengo que ir allí para que vuelva a libar a... That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. But Durgan steel could put Stalwart on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. Voy a ir al escritorio. La foja blanca de los enanos.
y creando cosas. Because you can shave stone with it, cleave cast iron in two, and the stuff's as rare as it is remarkable. Vale. Entusiasmada, Renegri se apoya sobre los talones, apoya un brazo sobre el otro, señalando distraídamente hacia los aceros de la casa. El acero debe ser el acero, puede ser ligero y puede ser muy manejable, pero el complace, las leyendas van creciendo cada año. Se complaca. If we could make something even half as good, we'd have a market at our doorstep and work enough for all of Stalwart. Durante una fracción de segundo dirige la mirada a Woodley. Eso es mercado, niño. Where should I start? Ogres, blizzards, or sheer damned inaccessibility? It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgan steel lying just inside, and never mind the White Forge itself. The Adirans who first settled Stalwart tried to crack it. So did the Valians, and every other cocky adventurer with more metal than sense. Ahora se mueve la cabeza mirando las baldosas desgastadas. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut, the tower entrances are clogged with rubble, and it's been impossible to blast a way in. Reina se interrumpe y por un instante la sala queda en silencio, solo se oye crepitar por el fuego. Qué raro que no haya así. It don't bear dwelling on. There's too many superstitions about that place as it is. La mano multilada haciendo un gesto amplio, habitando mirada. Killed each other off, or so the old books say. Y arriba con los ojos cansados. Plenty of tales to go around, but none of them open the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Whatever it was, the other Pargrin dwarven settlements in the White March, Bone Picker, the Hawk, and the rest, emptied out not long after, moved to gentler, greener lands. Had the right idea, if you ask me. Finally, someone talking sense. Entre el cuchillo y la manzana medio pelada entre el fuego y gesto dramático de desesperación. Durgan steel wasn't just good. It was some of the best. We need the best if we're going to keep Stalwart alive. A lo mejor, aunque se diga a ti, mira a Dully porque saca un fracaso, que ha fracasado con su hijo. O sea que tú eres lo que ella hubiese querido. Y para Tina creo que tenía su coraza era de uno de esos metales. No one alive today has seen the White Forge, but the old stories tell that it was powerful, glowed white-hot, and gave off a steady, even heat, unlike any other furnace. Let better-schooled folk puzzle over how the thing was built. I just want to see it put to use. Vale. Pargrin's a word in their language. Means traveler. They've been wanderers for generations, but I couldn't tell you much more. The battery's up the mountain to the north. A good hike away. Creo que esa dirección, la ladera que hay detrás de ti, detrás de la casa. Near Galvino's place, huh? Pues se dice con un tono de despreocupación, pero Renegi se queda callada. De repente su rostro tiene una expresión consternada. Pero vuelve a cortar la manzana con el cuchillo. La casa de Calvino. So it is. Though I was going to suggest dealing with that ogre camp before anything. Aprieta los labios delgados. Pues, me quería meter con los caminos.
Mestre Galvino, as the old crosspatch prefers it, lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. Ay, me cae bien. She means to say he's a skilled smith and animancer, who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade. A ti te haré por encima del hombro. And he butters his bread on both sides and fits his left shoe before his right. But that's neither here nor there. Puso los brazos. Y luego la papilla dentro del puño. ¿Te has puesto nerviosa de repente? ¿Te ha hecho enfadar por algo? ¿Que vivas solo en la jungla? ¿Qué? ¿Intelecto o percepción? Percepción, ¿no? Creo que este y ella ha tenido temita, ¿eh? Me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Algo pasó. Old lunatic finally went too far. And we sent word to the Valiant academies. La Academia Valiana. Hostia, a lo mejor es otra cosa más aparte. Lo que tenía yo pensado. I don't like speaking on it, but if you want to get his guff, just remind him that we gave him the boot. Ah, el antiguo encargado, mejor. Ain't nobody here fond of the man, but he's a clever hand and a quick study. It's a fool who thinks he stayed so close to the battery without figuring something about it. You said as much to the last party, and we haven't seen hide nor hair of him since. Maybe they didn't run afoul of Baragon's ogres after all. Me va quedando una ceja carnosa. Uno se coge de hombre y se gira hacia el fuego. Just watch your step. Galvino's place is a ways east of the battery, and folk who pass it bring unsettling tales. Me tenía que hubiera sembrado una trampa. Correcto. ¡Hostia! Trampa gratis. Me vale. Belongs to flames that whisper. Matron Baragon's clan. Hunters tell me they've been active of late. Hunting elk and otherwise minding their own damn business. Esta boca un trozo de manzana y la mastica de forma agresiva. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. Se pellizca el puño entre la nariz, enterrando los I'm saying we shouldn't agitate him further. Va la lanza otro trozo de pie al fuego, pero titubea y tira cuchillo. Se inclina para cogerlo y maldiciendo. O sea, en vez de tirar el caño, me vas a tirar el cuchillo. Me cago en la leche, qué tonta. Can't speak for my son, but I'd be most obliged. Sonríe. Ah, ya sí. Ya sí entiendo. Also, Baragons like to have whatever the last expedition found. Rumor has it they disappeared near her turf. Solo si mira a Audrey. Killing a matron will only make our problems worse. The way to approach Baragon is with your hands held high. If anyone could parley with an ogre, I suppose it'd be you. But they aren't known for their patience with prattle. Eres tu cosita. Me encanta, él es tu cosita. Me mola. Ah, no, pues yo también soy súper agresivo. Hostia, verdad, mi güey no es muy aragüeña para tradición ni para nada, tío. Ya os me cago en la leche, me ha jodido. Vale. No puedo saber nada. Good. Before you leave town, stop by the Grave's Rest. Most visitors to Stalwart spend some time there, so Hafric and his patrons may be able to give you the lay of the land. Anda, mira qué bien. Te da experiencia y no he hecho nada. Ah, bueno, era una misión venir para aquí. What's on your mind? ¿Qué está pensando?
A ver, ¿qué me dice? The Pargrin dwarves guarded it like a mother bear. It's a wonder we know as much as we do. Vale. What's on your mind? Adir founded us back in their colonial days to supply ore to the Empire. Saw a fair bit of traffic from both sides of the White March then. Rota el muño de dedo anular cortado. But after the Deerwood claimed independence, Defiance Bay found cheaper places to get ore. Didn't have much reason to maintain our supply routes. Anda, mira tú. Officially. Though with the state the roads are in, you wouldn't guess it. Here in the center? Let's see. The Grave's Rest is next door. Hafric can set you up with a room and a hot meal there. The fishery's just on the edge of the lake, and the Temple of Andra is next to it. No one keeps a secret like Lavda. Or so I'm told. Eso me ha dicho. A few folk live in this part of town, too. Seemed a lot safer before the ogres broke through the western gate. Thiersch lives next to the old mine shaft, and Tana, the old mine overseer, is next door to me. La pared con el pulgar. Ya, bueno, pero esa no me sirve de nada. I'm the mayor, or so I'm reminded every time there's a game shortage, ogre attack, or a neighborly dispute. Bueno, la disputa de vecinos sí lo puedo imaginar. I'm a builder by trade, though. Traveled all over Air Glonfoth and the Deerwood in my younger days, but ended up back here anyway. Dedica una breve sonrisa que enseguida desaparece de su rostro. Me vamos a apoyar para que me vaya construyendo cosas. What's on your mind? They didn't volunteer much, and I knew better than to ask. I've seen all types charging through here. Professional companies with shiny new equipment as brazen as you please, and hopeless runts with nothing but tattered leathers. But these folk, I don't know what they were after, and the way they looked at you made you feel cold all over. Wish I could tell you more. What's on your mind? Vale, ya hemos terminado toda la línea de conversación. Vale. Vale. Tendrá que me da casi todas las misiones, me encanta. Ahí te lo vamos dejando por aquí. Voy a intentar a ver si puedo robar. Pasión de Dios de concentración y eficiencia. Ah, mira, esto ya lo leímos. Potencia escogida por ID. Esto ya lo leímos también. De la luna y de su muerte. Where there's a pick, there's a way. It's finished. Aquí, hostia. Here we go.